Buenas tardes, muy buenas tardes, estamos en vivo y en directo a través de las redes sociales de www.noticiasriobueno.com con la candidata constituyente del Partido Ecologista, Mónica Proboste, que ha tenido la gentileza, la amabilidad de concedernos estos minutos para conversar un poco de su candidatura y de temas de actualidad. Antes que todo, muy buenas tardes, ¿cómo está usted, señora Mónica? Buenas tardes, Cristian, y muchas gracias por haberme invitado a este StreamYard. Saludar a tus seguidores, a tu audiencia, y vamos a ver de qué trata esta conversación. Perfecto, señora Mónica. Para entrar en debate, ¿cuáles cree usted que son los puntos fundamentales que hay que cambiarle a esta constitución política? Bueno, tomemos en cuenta más que el libro anterior, que es derogable debido a las condiciones en las que se realizó esta constitución de 1980, donde los protagonistas, los principales ejecutores, los instigadores de una constitución política que hacía las veces de ser democrática, pero que en la práctica ha provocado distintas secuelas, sobre todo en lo que refiere a la administración de los recursos naturales, que ya no son recursos. Ahora nosotros queremos, como ecologistas, nombrar los elementos, dado que se decía que eran recursos inagotables. Y ya ves que estamos considerados en el número 7 entre los 10 países con más problemas relacionados al cambio climático. Eso ya nos pone en una señal de alerta. No estamos en tiempos fáciles, pero lo importante es generar un mensaje que concientice de que aquí en adelante tenemos que crear nuevas políticas de medio ambiente y que la Constitución debe ser ecologista o ecológica. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en la sustentabilidad y sostenibilidad de la misma Constitución, es decir, que no esté siempre parchada de reformas, entendiendo que se va a hacer con pensamiento a la reforma, voluble a la reforma, porque cada cierto tiempo las culturas cambian, las necesidades cambian, y una constitución más allá de 70 años no es ni incluso ni recomendable. Por lo tanto, lo que está sucediendo ahora está dentro del margen de lo esperado, sobre todo eh, considerando los accidentes históricos que hemos tenido y que nunca hemos estado en un sistema democrático en plenitud. Nosotros nos hicieron creer que íbamos a entrar en eso luego que salimos de una dictadura, pero no fue tal. ¿Y cómo está demostrado? Precisamente con la cantidad de delitos ambientales, alto foco de corrupción, principalmente con el núcleo activo en el Parlamento, que es mucho peor que el virus que estamos enfrentando ahora de manera casi programada comercialmente, porque no vamos a ser tan religiosos de decir que Dios nos envió este virus, nos envió esta plaga. Esto fue un objetivo que se disparó, quizá intencionalmente, quizá no. Cuando se hagan los análisis históricos se va a dar cuenta de por qué todos caímos en esto, cómo pudimos haberlo evitado y quiénes propagaron más el virus, quiénes fueron los responsables. Estoy hablando exclusivamente de pandemia, pero en la Constitución están las bases de la corrupción. Si anteriormente no estaba visualizada era porque la gente obviamente no tenía el acceso a la educación que tenemos hoy, no existían las redes sociales, por lo tanto nosotros éramos receptivos. Todo lo que había en la televisión y la radio era una verdad para nosotros. Y ahora hemos descubierto que los medios de comunicación principales estaban comprados, manipulados por la corrupción, por quienes manejan los hilos del país, tienen el control del poder. Pero no cuentan que nosotros somos millones y que reaccionamos. En este momento está empoderado el informador ciudadano. ¿Qué habría que cambiarle a la nueva constitución? Todo, pues, sin traer los principios de la libertad que está en todas las constituciones del mundo, pero en todas las constituciones del mundo también se vulneran los derechos de las personas. Por eso es que tenemos que ser capaces de crear una constitución a nuestra necesidad. Y si me pregunta algo, o más bien dicho, yo soy fiel defensora de la Asamblea Constituyente, es decir, eliminar el Congreso actual, porque ahí está el mayor problema, ahí está la continuidad de lo que se está haciendo
contra los derechos de las personas, con no querer entregarnos hoy nuestro 10%, con la vulneración o más bien dicho, con la contribución por omisión al poder del dinero por sobre los derechos, por sobre el medio ambiente, lo que permite que hoy tengamos, esta semana aquí en la región de Los Ríos, un caso que ya estalló, pero no es nuevo, porque con esta persona, apellido Peterman, este señor, ha habido múltiples problemas en la comuna de Panguipulli, y eso es peligroso, es preocupante. No puede ser que una persona esté ligada, relacionada a vulneraciones constantes del medio ambiente, a los derechos. O sea, ¿quién se rige por la Constitución democrática que se supone que tenemos, que es la de 1980? Yo creo que es un caldo de cultivo al delito. Y por esa razón es que existen tantos forados, tantos vacíos legales que permiten que la impunidad en este país haga que el poder se ensoberbie, se encostre en el poder e infeste e infecte, las dos cosas, infeste, que se expanda e infecte, que contamine considerablemente los anhelos de una constitución. Eso podría más o menos como razonar así a la pasadita, porque no es un discurso, es un razonamiento. Necesitamos no subsanar, no parchar. Nosotros necesitamos eliminar toda la raíz de la corrupción, todas las malas bases, construir un edificio nuevo, de estructura firme, es decir, de un gobierno que esté súper vigilado, con menos poder al presidente, con más fiscalización y que nunca más nos cierren el Congreso. Cuando vayamos como ciudadanos a estar presentes en un momento importante donde van a haber votaciones que nos afectan directamente. Eso es lo que motiva a que gente como yo esté en este momento opinando en un espacio que está destinado obviamente a generar información. Nunca más información ni entretención en la televisión abierta. Tiene que haber un compromiso de transparencia con los procesos sociales y culturales de nuestro país, sobre todo desde las bases. Perfecto, señora Mónica. También quería consultarle un tema importante para los ciudadanos de la región y del país, el tema de los derechos de agua. ¿Qué le parece que estos derechos de agua representen casi en su totalidad a importantes empresarios del país? Bueno, mira, yo cuando empecé en esto de la ecología, entré precisamente porque aquí en esta comuna donde yo habito, en la comuna de Payaco, y en las comunas vecinas, y tú sabes que nosotros acá en la región de Los Ríos nos paseamos por todas las comunas, sobre todo quienes somos de comunas. Tenemos familiares, vamos a una playa, queremos divertirnos, queremos ir a una terma, o sea, todo está relacionado al agua. Y el Código de Aguas es absolutamente inconstitucional. Es la aberración de lo que es la democracia, la aberración o el quiste que se incrustó entre el Código Civil y la Constitución, que dicen que el agua es un elemento, un recurso universal de libre acceso y que tenemos también derecho a consumir nosotros en la sociedad el agua sanitizada para uso doméstico. Y dice que no existen grupos de privilegio en la Constitución. Y te das cuenta que posterior a esos dos se impuso el Código de Aguas y tenemos a las familias. Entonces, ¿en qué momento pudieron hacer eso si no hubiera habido intencionalmente un vacío que permitiera que se impusiera un código? Tenemos los derechos de aguas con nombre y apellido de todos estos sinvergüenzas que son bastante inhumanos, por decir así, en el hecho que perjudican los campesinos. Los pueblos originarios han sufrido una persecución tenaz porque está implicada el agua ahí. Está implicada el agua también en las reservas de la biosfera, ¿ya? La ecología como tal ha tenido una enorme lucha contra el Código de Aguas. ¿Y por qué no lo podemos sacar? Porque está protegido por una mafia, la gran mafia corrupta que está trabajando operativamente, protegida, solapada desde la presidencia, y hablamos del señor Larroulet, con complicidad de los partidos
y de los partidos dentro de ellos, izquierda, derecha, que son primos hermanos entre sí porque tienen muchos negocios en común. ¿Por qué no quieren que nosotros adelantemos el proceso, qué sé yo? No querían plebiscitar, no quieren que lleguemos a el Congreso. Y en este momento tenemos otro estallido social, pero ¿por qué tenemos que estar nosotros sacrificando a nuestros jóvenes? ¿Ya? ¿Por qué tienen que ir a perder, a ser mutilados, torturados, desaparecidos, quemados? ¿Por qué? Si es tan fácil como decir, se terminó el Congreso, dejen todo hasta ahí, hasta el día de hoy trabajan, no pueden sacar ningún documento y empieza la investigación informática sobre todos los movimientos de dinero que hay. Vamos a descubrir muchas cosas. En las Fuerzas Armadas hay un tema de armamento que se ha encontrado a gente, eso sale de los polvorines donde están las armas que se dan de baja y resulta que se aparecen dadas de baja, pero de repente aparece borrada la serie en manos de personas, de particulares, y intencionalmente también hay un problema con eso, porque estamos, no sabemos dónde va a parar nuestro dinero. Por ejemplo, los excedentes del cobre, ¿dónde se invierten? En las Fuerzas Armadas, en Carabineros de Chile. ¿Dónde está el dinero que se obtiene, por ejemplo, de la pesca, de las exportaciones? ¿Dónde va a dar todo eso? Donde tiene injerencia la mano de nosotros, que es la mano de obra, el impuesto que pagamos por vivir aquí en este país. Sin embargo, han salido los lobistas enviados desde los gobiernos, los distintos gobiernos de izquierda y derecha, a promocionar nuestro país y a decirnos que somos acá el jaguar de Sudamérica, que esa es una cosa que es bizarra también. Pero ¿quiénes ganan más? Mira, sacan la piedra de cobre completa, que yo misma estuve en la mina de Chuquicamata, sacan ahí la piedra con distintos metales y la venden como que son los pobres, y como es piedra así en bruto, sale más barata. Sin embargo, son los mismos políticos que tienen afuera negocios en otros países, compran, porque tienen empresas fantasmas, compran el mismo cobre, le sacan todos los otros metales y venden, ¿cuántas veces más? 10, 15, 20, 50 veces más caro. ¿Y por qué no se ha investigado eso? Y si se sabe, está ahí evidente eso. Por ejemplo, José Miguel Insulza, cuando yo fui hace 14 años atrás, era socio de Codelco. Empiezas a buscar y encuentras todos los nombres de los primos, de los sobrinos, tal como se hace la triangulación. Así también se crean las empresas fantasmas que trabajan por efecto cascada. Y todo, la mayoría de las cosas en torno a los recursos naturales. Por eso es que en este momento la Constitución, Cristian, debe ser ecológica, con una mentalidad de hilar fino, de tener principios, valores que sean altamente castigados en caso de ser transgredidos. Lo mismo que el ejercicio del poder. ¿Por qué tenemos en un país tercermundista con una cuota tan alta de pobreza, a la cual pertenecemos toda la gente que estamos entre el 40 y 60%, que nos califican así? Ya, admitamos que somos parte de ese margen, pero ¿por qué no se crea un fondo universal donde nosotros tengamos acceso? ¿Por qué nunca se tiene un plan de contingencia en la ONEMI para desastres naturales? En todo orden de cosas, lo que está relacionado actualmente con recursos naturales tiene una trampa, ¿ya? Y tiene la corrupción acceso por ley. Por eso es que no podemos llegar a ellos, pues sabemos los nombres, dónde tienen, dónde están operando, y lo que no sabemos, podemos llegar a ellos, pero por norma nos hacen una ley mordaza donde tú tampoco puedes comunicar que tú tienes la sospecha o pasar el nombre. Nosotros, la gente que hemos decidido hacer bien las cosas en este mundo, tenemos que sentirnos culpables por tener valores y principios, pero el matonaje, las mafias organizadas de las personas de cuello y corbata, con muchos títulos por haber, con muchas pasantías que han dado vuelta al mundo, ya sea por vacaciones, por placer, donde también te concertan negocios, hay muchas cosas relacionadas. No sé si tú te acuerdas antiguamente del caso Spiniak. ¿Te acuerdas que habían involucrado políticos, ya, y personas de apellido? ¿Y qué pasó con ese caso? Se tapó. ¿Por qué? Porque ahí estaban
el apellido Saldívar estaba relacionado a eso, por nombrar alguno. Había mucha gente, había jueces, había gente de la PDI involucrada, o sea, estamos hablando de la plana mayor. Entonces, Cristian, yo te digo a ti como comunicador, es súper difícil entrar desde las bases y tratar de avanzar con un 2/3 presente. Es que es más de lo mismo. No sé si tú lo percibes igual, pero a mí, como ecologista, como persona que hace un análisis de cómo vas a ir hacia allá, habiendo todos estos cortapisas, todas estas trampas, toda esta gente involucrada, bueno, cortémosle nosotros el agua a ellos, pues, que es su oxígeno. Cortemos los derechos que tienen de entrometerse en nuestras vidas, de usufructuar con nuestro dinero y defendamos la naturaleza, defendamos los recursos, defendamos el agua, recuperémosla, soltemos el agua libre y derribemos por ley, encarcelemos a quienes resisten a la gente que está cercando las playas, que está colocando cercos, candados, que por muy apotentados que sean, tienen que devolver el agua. Entonces, el agua es vida, tiene el mismo sustento, la misma importancia que el derecho a la vida. En su componente tiene oxígeno. Por eso te digo, no hay mejor constitución que una constitución consciente del momento que estamos viviendo, muy relacionado a una debacle económica y obviamente una destrucción, una devastación por depredación indiscriminada contra la naturaleza. El agua es nuestro gran dilema y lo más chistoso es que dicen que somos un país en vías de desarrollo y sin embargo nos cortan el agua y se permite que se la roben a los campesinos de la agricultura orgánica, permite que se creen montajes para expropiar, para eliminar a las personas del pueblo mapuche que son defensores y vigías del ecosistema, pero hay alguien que por allá está desviando un glaciar y el agua se va a su campo, donde me parece que hay en Trujillo una pequeña o no sé, gran planes de termoeléctrica, hidroeléctrica o termoeléctrica está relacionado con eso. Y junto con eso, en cada lugar del país, en cada región, hay familias que están involucradas con derechos de agua. Mira, los GRO de allá de la Unión tienen hasta acá en Itropulli, me parece que alcanza su derecho de agua. O sea que afecta a la comuna de Pailla. Te vas a encontrar con los mismos apellidos. Es fácil. Por eso es que hay que quitar del Congreso, Cristian, como digo, el caldo de cultivo, lo que nutre a la corrupción. El Parlamento en este momento no sirve, aunque se diga que se lograron éxitos por haber recuperado el tercer retiro, si es que logramos eso, pero somos 3 veces más pobres. Nosotros como clase pobre, con nuestros impuestos, con nuestro dinero de la AFP y con el seguro de cesantía, que es de la misma persona que Sebastián Piñera, que gana por lado y lado, es un show mediático, pero en el fondo nos han manipulado la vida y por eso es que existe la pobreza, Cristian, porque que tú logres algo, que yo logre algo y cualquier persona de la base social es un peligro para ellos. Nos tienen como operarios permanentes, mal pagados, mal informados, con muy mala educación. Se cumple el mismo parámetro que en la revolución industrial. Perfecto, señora Mónica. En el mismo tema del agua, un tema preponderante son el sistema del agua potable rural, los APR, que afecta a los agricultores de nuestra zona. ¿Cómo enfrentan, piensa usted, los municipios esta problemática? Mira, lo que yo sé, por ejemplo, de la comuna en la cual resido, eh, lamentablemente hay personas que no tienen. Salí acá y yo me fijaba en lo que me dice la gente, pero yo como ecologista observo el paisaje
y había una plantación grande de pino y eucalipto alrededor del campo que estaba el color anaranjado en la tierra. Eso habla de una acidificación. Y esa familia tiene que comprar para su tambor grande, para un container ahí plástico, un contenedor, comprar el agua, porque tampoco les alcanza a llegar unos metros más abajo, hasta ahí llega el agua, y en los camiones aljibe han tenido que vivir una realidad casi artificial, cuando a veces no alcanza a llegar el camión al aljibe, cuando no llega el agua y tienen que venir a reclamar acá. ¿Y cómo se llega a eso? ¿Cuál fue el factor que contribuyó? Muchas veces tiene que ver con que estratifican del progreso en las comunas, donde también entra el amiguismo. Y antiguamente no se les informaba a las personas acerca de los derechos o de lo que se pretendía hacer. No había como una consulta. ¿Estoy al aire? No sé si estoy al aire, Cristian, porque me parece que se cortó. Si yo, mi cámara es la que se fue, pero usted está al aire. Ah, ok, ya. No, es que hay que preguntar. Bien, mira, es un comentario solamente, no es una consigna de protesta. No, yo estoy 100% obviamente con las necesidades nuestras, pero a nivel de municipalidades también hay que fiscalizar más. Y si tú me preguntas cómo podemos solucionar muchos problemas, es precisamente en el caso que yo te decía del Parlamento, sencillamente eliminarlo y recuperar los dineros, recuperar los recursos y aguantar un tiempo, crear los cabildos, activarlos regionalmente y que participemos, estás de cabeza, ahora sí, y que participemos todos en la toma de decisiones, pues. Entonces, en las comunas lo mismo, más participación ciudadana, más fiscalización, pero también hay cosas que los alcaldes han pasado en la región y tenemos un problema de centralismo en Valdivia que el recorte presupuestario afecta a las comunas. También necesitan los alcaldes más poder en el sentido de la toma de decisiones, porque a veces tienen que viajar a Santiago a consultar a Santiago donde ni siquiera conocen la realidad que tenemos nosotros. Entonces, hay muchas cosas que mejorar, pero en lo principal, ponerle acento en lo local y más énfasis en la voz, en los argumentos a la defensa del territorio, la protección del territorio de cada comuna. Y si tú me dices qué pienso yo considero que deberíamos hacer más negocio entre comunas que somos circundantes a Valdivia y trabajar políticas de precios justos en cuanto al fomento productivo. Y así podríamos sacar adelante nuestras comunas, pues vender las papas a un precio similar, vender las berries a un precio similar, una política que nadie se aproveche y que el precio justo esté estandarizado para que las familias superen y se puedan autosustentar, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que ahí entra la gente de la agricultura orgánica básico, porque lo orgánico es de calidad. Tenemos que combatir el monocultivo que viene con las forestales y viene con los agrotóxicos y que está destruyendo nuestros campos de cultivo. La gente está acostumbrada a tomar decisiones, claro, porque son propietarios, pero no están viendo el daño que están generando. Esas tierras después quedan estriadas, acidificadas, no crece nada y nadie se hace responsable. No hay un royalty, por lo tanto aquí vienen todos los países, mira la pesca, lo que está pasando con los chinos, vienen a botar mucha porquería, desechos tóxicos y vienen a robarnos, a robarle al pescador artesanal, a las embarcaciones menores, su producción, arrasan con muchas especies. Por eso te digo, la ley medioambiental no necesita una reforma, necesita un castigo porque ha sido la responsable y todos los que han trabajado ahí de quedarse callados. Y por esas razones que cualquiera viene y destruye nuestras comunas, ponen hidroeléctricas, ahora el asunto de la carretera hídrica que tú me preguntabas del agua, no podemos permitir eso, pues podemos proponer soluciones como desalinizar el agua de mar,
buscar energías alternativas, buscar con países que hayan tenido éxito, a ver si logramos algo, y también poner las cabecitas a pensar. ¿Por qué tenemos que traer la copia de todo? Todo lo tienen que hacer en otro lado, si aquí tenemos gente que está pagada para pensar, y mira lo que hacen. Cumplen su semana y se van a la casa, nos dejan todos los problemas. Y yo pienso que eso necesita una sanción, eso es un abandono de deberes, expulsión, y que para mí, a toda la gente que ha incurrido, que se compruebe que ha contribuido en el delito, deberían confiscarle todos sus bienes, prohibirles para siempre ejercer un cargo público y declararlos con rostro y todo un peligro para la sociedad, porque eso es lo que son, no son otra cosa. Y en el caso mío, pienso que nadie más va a trabajar bien por la base social más que la gente de la base social. Nosotros tenemos derecho a mandar nuestros hijos o nosotros de postularnos para estar allá, arriba. Tenemos que sacar un presidente, una presidenta de la República que nos represente, de la base social. Creer en eso, porque normalmente le hemos dado mucha importancia a que la gente tenga un título, que tenga un máster, que venga de tal o cual universidad en el extranjero. Y mira lo que hacen con la educación. Aprenden a robar como el más vil delincuente, hombres y mujeres. En tanto que la persona más humilde toda la vida vive honrado, vive acuerdo a su sueldito, vive endeudado, vive aproblemado, pero no sabe por qué. Y los de arriba te hacen sentir peor. Pero es precisamente porque están a la defensiva, empoderados, impunes, acorazados por las Fuerzas Armadas, y la gente cuando va a defender sus derechos, los matan. Entonces esto es verdaderamente un foco de corrupción que es muy lamentable, y al mismo tiempo tenemos esto porque lo merecemos, porque hemos sido volubles, hemos sido complacientes, hemos sido serviles a cualquier persona que dice que puede más que nosotros, y nunca hemos trabajado en defender nuestros derechos. Solo los jóvenes categorizan ese empoderamiento, y gracias a ellos fue el primer estallido y todo lo que se ha logrado, pero también lamentamos las muertes de la represión de la mafia Perfecto, hacia señora nuestros Mónica. jóvenes. Quiero llevar a un tema que está ocurriendo principalmente en la zona de la Araucanía y también se ve reflejado en El algunas conflicto. comunas de la región de los ríos, el conflicto que tiene el conflicto mapuche. ¿Cómo cree usted que ha enfrentado el gobierno? Bueno, todos los gobiernos se ven este conflicto. ¿Cómo cree usted que el Estado ha enfrentado este conflicto con el pueblo mapuche de violencia? Es que el conflicto no es mapuche. ¿Quién dijo que el conflicto era de los mapuches? ¿Quién tiene el conflicto? ¿El que se defiende o el que quiere vulnerar al que se defiende? Te voy a contar una historia que puedes revisar mis redes sociales. Mi tía de 102 años, que está en pleno juicio, vive en Lago Ranco. Mi familia también, como ya lo he comentado antes, es de origen alemán. Pero, a diferencia de muchos otros alemanes, este tío trabajaba la madera y era un hombre sencillo, hizo mucha amistad con el pueblo mapuche en el sector de Lago Ranco. Y todavía es así. La familia Lavados Brandt, que eran relacionados con los Brandt, Rudolf, y después hay otros apellidos, todos entre primos se vinieron arrancando de la guerra, como muchachos jóvenes, acá hicieron vida, se casaron, tuvieron hijos, etc. Pero la familia mía, históricamente, es amiga del pueblo mapuche en el sentido de que los protegían de los Grog, aquí, los famosos Grog del Molino, esos eran los bandidos más grandes, llegaron a quitarle propiedades, o sea, el territorio, a imponerse ahí, y se aposentaron ahí, y no conforme con haberle robado tierra mapuche a los residentes, fíjate que iban allá con 30, 40 sicarios a matar a los mapuches para quitarle el territorio donde estaba la madera. Y como estaba ahí mi familiar, había un tío mío lejano que había estado en el ejército, y él organizó también a los mapuches, y se vinieron todos los madereros en defensa de ellos. Hasta hay una mujer que salía a luchar con un fierro, con un palo, y le pegaba a los sicarios de Krog. Esa era la tónica. Y cuando atrapaban a un mapuche o a una persona que cooperara con los mapuches, lo amarraban a un tronco y con un lazo alrededor
con un caballo hasta reventar a esa persona, así torturaban, apaleaban. Entonces, mira, ese ejemplo te va a demostrar lo que está haciendo hace muchos años el gobierno, fomentar eso, celebrarle a los inmigrantes la serie ¿cómo decir así?, de delitos que ya traían incorporados desde sus generaciones anteriores, porque mucho de la gente que vino para acá incluso es nazi. El apellido Kast te dice algo, es un nazi. Y mira, es un presidenciable prácticamente. Así de mal estamos nosotros. Así ha sido la ideología, el adoctrinamiento que hemos tenido. El pueblo mapuche, para los ecologistas, es vital, porque ellos tienen la ciencia de guardia, la madurez, la sabiduría a través de su cosmovisión. Y siempre han dicho que son flojos. ¿Por qué? Porque no entienden que ellos funcionan a contrarreloj. Ellos cuidan los elementos naturales y los dejan ahí armoniosamente. La agricultura familiar campesina de los mapuches es orgánica, 100%. Entonces reciclan, aprovechan el abono orgánico, trabajan con la agricultura. Es una producción limpia. Es muy consciente y es solamente para el autoconsumo. Venden un poco, pero la mayoría es para abastecerse ellos. Y eso es todo. ¿Y por qué Sí, pero el señora Estado Mónica, los... discúlpeme, ¿qué cree usted entonces algunos hechos de violencia que se registran en el lugar como atentados y todo eso Pero es lo serían mismo. personas infiltradas, personas de otras partes que vienen al lugar, al territorio y registran estos hechos? Porque de que Mira, no... a pesar que le duela a los cómplices que hay en los canales de televisión de todo esto que está pasando, se ha transparentado que muchos de los, o la mayoría, si hay una cuantía de este proceso, la mayoría de los montajes han provocado porque hay una orden mayor, hay que investigar quiénes dan esas órdenes, la quemazón de los camiones, el incendio en los bosques, e incluso la familia Lusinger, que se utilizó como chivo expiatorio, tenía serios problemas con familias alemanas por territorio. Pero los mapuches son más fáciles de... No estoy victimizando, pero estoy diciendo que hay mucho desmontaje. Y entonces el conflicto no es mapuche porque los mapuches son dueños, según lo que se ratificaron en unos tratados firmados por presidente, por una comisión, con testigos, con documentos, son dueños del Biobío hacia el sur. Si es eso. Y eso es lo que ellos reclaman. Claro, obviamente no pueden evitar que las ciudades crezcan, que lleguen los inmigrantes. Finalmente van a tener que comprender también que van a lograr una parte de lo que ambicionan, pero el todo ya es imposible, porque las ciudades empiezan a extenderse y hay lugares que son ancestrales para ellos, que han tenido cementerios, que han habido ahí comunidades antiguas. Bueno, eso es lo que tienen que negociar. Por eso es que tampoco pueden dejarse fuera. Ya en la nueva constitución deben integrarse, porque ellos quieren ser un microestado. Entonces, no puede ser eso desde cómo están construidas las cosas ahora, pero si cambiáramos a un estado federado, es decir, darle más valor a las regiones, más autonomía, y dentro de la región que coexistan las políticas de los mapuches, sean tan válidas como la del gobierno, creo que podríamos avanzar en armonía en el tiempo, pero imagínate si tenemos problemas de base en la Constitución, ya se va a eliminar, el Parlamento está lleno de operadores políticos y de operadores de la mafia, operadoras también, porque mi género es muy partícipe en esas complicidades también, y esas personas para mí no vale si son hombre o mujer, vale lo que hacen y desde ese aspecto son delincuentes. Y tú sabes, el delincuente menor es duramente castigado, pero si tú pagas una fianza y tienes buenos abogados en este país, pagas multas millonarias, la celulosa Arauco, el señor Peterman, que está acostumbrado a pagar multas. Acá, los Gros que hicieron historia como bandidos con sicarios para matar mapuches,
Después está Heinrich von Baer, que tiene mucho poder en este gobierno, tiene mucho amiguismo, todo esto es así. ¿Cuándo vamos a terminar con esto, Cristian? Yo te hago la pregunta a ti, que tú eres una persona que entrevista a tanta gente. ¿Cuándo va a terminar esto? Tenemos que ir a la matriz. Como se hacen las leyes truchas y convenencieras, se deshacen. Como se hizo el Código de Aguas, se deshace. Como se hizo esta Constitución, se deroga. Y como se hizo el Parlamento, se elimina. Se elimina por ineficaz, por notable abandono de deberes, por corrupción, por delitos económicos, porque hay responsables que deben pagar con cárcel y deben devolver a la ciudadanía lo que les corresponde. Y el Código de Aguas es uno de esos tantos elementos, producto de la impunidad que está avalada por la ley en este país. Eso es lo malo. Lo positivo es que las bases sociales ya nunca más se van a dormir. Nunca más. Ya Perfecto, no señora somos los Mónica. mismos. Quería consultarle, esta última semana se ha discutido en el Congreso lo que tiene que ver con el tercer retiro de fondos del 10% de Ah, la sí, sí. AFP. Sí, y el Congreso ya despachó al Ejecutivo, pero lamentablemente el presidente de la República, Sebastián Piñera, no quiere dar su brazo a torcer y ya mandó al Tribunal Constitucional y no quiere sacar este proyecto. ¿Sabes qué pasa, Cristian? Eliminemos el Tribunal Constitucional porque el Tribunal Constitucional lo único que sirve es para ratificar el delito. Eso también fue creado en dictadura. Por eso es que está el Código de Aguas, van al Tribunal Constitucional y ellos hacen valer sus derechos, que son heredables, transferibles y son tienen una eternización. O sea, tú nunca vas a poder, por lo que dice esa norma, ese código, tú nunca vas a poder recuperar el agua. Tú, si eres un ciudadano, aunque tú tengas el legítimo derecho. Pero por eso es que no podemos avanzar hacia una democracia ni encarcelar a la corrupción ni detenerla mientras esté el 2/3 presente en este proceso, pues. Aquí lo que hay que hacer es finiquitar todo esto. Mira, yo soy parte de, pero yo entré con el propósito de transparentar a la ciudadanía cómo funciona la corrupción en este proceso. Yo no dije, elíjanme, no he hecho gran campaña para ser elegida. Yo cumplí el estándar que dice que yo tengo que ser una opción, pero yo a la gente voy a conversarles de medio ambiente, crear conciencia, porque yo no tengo discurso político. A mí me interesa, Perfecto. Cristian, me Sí. interesa que todo esto quede bloqueado, que quede en nada, que haya un segundo estallido. Lamentablemente no entienden porque están a la defensiva, pues Cristian, si nosotros seguimos avanzando, le vamos a quitar sus privilegios, vamos a recuperar nuestro patrimonio, van a quedar hechos, ¿qué? Van a quedar endeudados con todas las mafias que tienen por fuera en relación de este país, si ellos tributan a otros mafiosos también más grandes de otros países desarrollados. La ONU, dime tú, a juicio de cualquier persona un poquito informada así, sabemos que la ONU es un poco de corrupción, que está de parte del TPP-11, y sin embargo tenemos el TPP instalado y Piñera hasta el último defendiéndolo porque él tiene vendida su vida, su alma. Él es parte del inventario del infierno. Él y todas las personas que es un decir, es una figura literaria nomás, no es que esté predicando cosas, no. Estoy diciendo que están tan comprometidos, Cristian, que son verdaderamente marionetas operantes sin voluntad propia, porque hay el que manda en la ruleta en la moneda, el que está dentro, le han tomado fotos, él le dice, mira Sebastián, esto, aquello, él influye en las decisiones. Él es quien dice, ¿quién es la ruleta? Es uno de los mafiosos más grandes que hay, pero lo protege la riqueza, el poder. Es impune, está en la moneda, él no tiene nada que hacer ahí, pero ahí está. Bueno, Con estamos algún cargo, conversando con Mónica Proboste, quien es candidata constituyente ¿no? por el Partido Ecologista. Queremos darte las gracias, por concedernos estos minutos. Nosotros somos un medio pluralista que damos la cabida en nuestro medio a todos los candidatos de derecha, de izquierda, de todo. Conversamos con toda clase de políticos, así que queremos agradecer tu gentileza,
tu amabilidad y gracias por concedernos estos minutos y esperamos en otra ocasión volver a conversar nuevamente. Bueno, antes de despedirme, gracias, Cristian, muy amable que me hayas considerado. Yo quería aprovechar el espacio para, para comentarles que este análisis que necesita hablarse las cosas directamente, decirse las verdades, identificar las personas responsables, porque no podemos ser cómplices por omisión, es decir, hacer esto. No más de eso, no más, no hay que tener miedo, hay que decir las cosas para denunciar. Lo más importante es que la ciudadanía cuando vea problemas con agua, problemas que acarreen un delito medioambiental, lo informen, para eso estamos nosotros. La gente, cuando yo fui, Cristian, por último, comentarte que en Panguipulli la gente no va a reclamar a la municipalidad porque según ellos, según la gente que está en la orilla, en la calle, trabajando, dicen que está comprada la municipalidad por el poder. El poder tiene apellido Peterman. Entonces ellos me dicen, mire, hágalo usted. Yo le digo, pero ¿por qué no tienen, si ustedes tienen su conducto regular, por qué no llaman al tercer tribunal constitucional? Y si, ¿qué van a hacer ellos? Mira, están tapando humedales y nadie hace nada. Entonces, Cristian, hay una complicidad. Y por último, ¿qué he elegido yo en la vida? Primero, ser consecuente, siempre apoyándome en lo que yo creo, mi espiritualidad, mi fe en las cosas buenas, pero no puedo tampoco comportarme, como te decía yo, silenciosamente y tratar de perfilarme como una perfecta candidata, amable, buena, con un discursito suave, tibia, que no alcance a dañar a nadie. No, para eso no se entra esto. En el caso de la ecología, nosotros conversamos con todo el mundo, en las buenas prácticas somos pacifistas, pero si hay que denunciar, no se duda ningún minuto. Y lo otro es la escuela de talentos deportivos que estoy tratando de alcanzar, que si tú gustas, más adelante y en otra oportunidad, cuando ya estemos concretos, ahí te compartimos todo lo que se ha vivido, pero en esencia estoy trabajando sobre eso y esperando que ocurra lo que verdaderamente tiene que ocurrir, que es una gran asamblea constituyente y que podamos por fin sacar toda esa gente del Congreso, moros, cristianos, buenos y malos, y que después que se investigue todo se haga un proceso limpio. Pero es necesario para mí, por lo menos es lo que yo creo. Ya que me entrevistaste a mí, quieres saber lo que pienso. Sí, por supuesto. Pero quiero agradecer nuevamente tu gentileza y tu amabilidad, señora Mónica Proboste, por haber concedido estos minutos para conversar con las redes sociales de www.noticiasriobueno.com. Y Muchas gracias. espero nuevamente conversar con usted. Hasta luego y gracias. Gracias, que estés bien, Cristian.